Somos alumnos del CECITE 7 de Villahermosa, Tabasco, de la especialidad de proceso de gestión administrativa. Esta vez nos toca explicarle sobre la física 1, que son los siguientes temas: el método científico, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El equipo está conformado por los siguientes alumnos: Mi nombre, Carlos Guadalupe Cruz. Ángel Ricardo Pérez García. Luis Daniel Sánchez Ortega. Mario Daniel Álvarez Calderón. Y a continuación presentaremos el siguiente tema. Método científico. El método científico se reconoce a Galileo Galilei y a Francis Bacon como los que dieron carácter científico al método para la validación de la ciencia en busca de la verdad. René Descartes, también en el siglo XVII, realizó importantes contribuciones por el lado de la filosofía y estableció el marco de lo que hoy es el método científico, que buscaba entregar una evidencia indudable dentro de los resultados de un estudio mediante la utilización de las dudas. Bueno, a continuación le vamos a hablar sobre las características de este método. Bueno, las características del método científico son 7, aquí las podemos ver enlistadas. La primera dice que el método científico debe responder a una pregunta o un planteamiento de un problema. Eso se hace mediante observaciones de tu entorno. El siguiente paso es formular una proposición, o sea, una hipótesis de la posible respuesta a la pregunta o el problema. Eso es tu pensamiento sobre cómo vas a resolver ese breve problema. Además, el tercero dice que debe ser reproducible. Esto significa que cualquier persona será capaz de realizar el experimento o seguir la teoría cuantas veces lo desee, y el resultado será el mismo que el reportado en cada caso. El cuarto dice: busca la verdad de la ciencia. Esto dice que no está basada en principios ortodoxos. Con principios ortodoxos me quiero referir a los que son aquellos que se conforman con de acuerdo a las leyes del catolicismo o de la Biblia. El quinto dice: aplica reglas sistemáticas. La sexta es: utiliza instrumentos al alcance de nosotros para poder lograr la medición que nosotros deseamos, y con ello lograr un experimento para comprobar nuestra hipótesis. Y la última y más importante es: los principios y leyes son universales. Esto nos da a entender que los fundamentos científicos que se tratan aquí en México son los mismos en Japón, en Australia, en Argentina o en otros países. Es universal. Bien, aquí tenemos los 6 pasos a seguir para lograr el método científico correctamente. Bueno, el primero es observación. ¿En qué consiste la observación? La observación consiste en aplicar todos los sentidos para analizar los fenómenos con el propósito de definir y delimitar el objeto de estudio. El segundo es investigación. Investigación consiste en recabar los datos relevantes relacionados con el objeto o fenómeno de estudio. El tercer paso es planteamiento de la hipótesis, momento en el que se debe establecer el cómo y el porqué del objeto de estudio, realizando una explicación provisional de los hechos observados, así como su posible causa y efecto. El paso es la experimentación. Consiste en diseñar un arreglo experimental que permita considerar los elementos que participan en la reproducción del fenómeno a estudiar, lo que permitirá relacionar las pruebas en el laboratorio o el trabajo de campo para comprobar la hipótesis planteada. El quinto paso es la validación de la hipótesis. Esta se apoya en la experimentación y con ello se rechaza o se acepta la hipótesis. En caso de ser rechazada esta, se debe de plantear una nueva, o bien revisar con cuidado los procesos que se hicieron en la experimentación. Y por último, y el más importante de todos, es la tesis o la teoría científica. En esta se obtienen las conclusiones de todo el proceso, las cuales pueden generar mayor conocimiento. La comprobación de la hipótesis lleva a plantear una tesis, la cual reporta las conclusiones sobre el objeto de estudio, comprobando si se comportó de acuerdo con lo señalado en la hipótesis. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Este es el movimiento más sencillo de estudiar y de medir.
¿Por qué? Porque es cuando un objeto se mantiene en una sola dirección. Para ilustrar el movimiento uniforme y recto, un ejemplo sencillo de los muchos que experimentas en tu vida cotidiana es la medición de la rapidez que llevas cuando vas rumbo a la escuela sin prisas y solo a lo largo de un pequeño tramo. Mide cada determinado tiempo la distancia que recorres usando un flexómetro o una cinta métrica y el tiempo que te lleva recorrido usando tu reloj o el cronómetro de tu celular. La distancia se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Un claro ejemplo de ello es la siguiente expresión para demostrar la rapidez. Si despejamos esta expresión, nos dará ¿por qué? Porque la distancia se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Es una velocidad constante. ¿Por qué? Porque recordemos que lleva la distancia de un punto A a un punto B con una velocidad constante. No hay cambios de velocidad. Puede ser en orden ascendente o descendente. Siempre será constante, no habrá cambios ni cambio de dirección en este movimiento. La velocidad. La velocidad es muy importante recordarla en este tipo de movimiento. Esta es una cantidad vectorial. Se define como el desplazamiento de una unidad de tiempo. Es necesario verificar su magnitud, dirección y sentido. Otra relación que se usa en esta es la siguiente. En el caso de la velocidad, las unidades de medida son el centímetro por segundo, el kilómetro por hora, la milla por hora y el metro por segundo. Es probable que la rapidez y la velocidad se confundan. Lo único que hay que especificar en la velocidad es su dirección. Si tenemos en la velocidad hay una dirección, queremos ir a cierta dirección, este será la velocidad. Pero si tenemos una rapidez, la rapidez no tiene dirección. La velocidad sí tiene dirección. Es la diferencia entre estas dos. Movimiento uniformemente acelerado son que el objeto en movimiento recorre distancias iguales en tiempos iguales. La rapidez es constante durante la trayectoria, la dirección y el sentido del movimiento no cambia y la magnitud del desplazamiento coincide con la distancia. Pero el movimiento puede ser horizontalmente, como lo hemos discutido, aunque también de manera vertical. Un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme puede ser la caída libre, el movimiento vertical. ¿Por qué? Porque si lanzamos un objeto desde arriba de un edificio, este caerá a una velocidad constante. Y a una velocidad constante y a una rapidez constante durante la trayectoria y no cambiará de dirección. Porque si lanzamos un objeto, este objeto no cambiará de dirección, obviamente. Se mantendrá en la misma dirección hacia abajo por la gravedad. Esto es un ejemplo de los tipos de movimiento rectilíneo uniforme. Y el horizontal puede ser el movimiento de un automóvil. Este se mueve hacia adelante a cierta aceleración, a cierta velocidad,
y si no cambia su velocidad, se dará un movimiento rectilíneo uniforme. Yo voy a explicar más que nada lo que es el tema movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, nosotros en la vida diaria decimos andas acelerado, refiriéndonos a que andamos con prisa, pero la aceleración no es solo ir con prisa, sino, como ya lo mencionamos, incluye también la deceleración, frenar o disminuir la velocidad. Incluso decimos aceleración cero, cuando nuestra rapidez o velocidad no cambia. Convencionalmente establecemos que la A puede ser positiva, negativa o cero, y las unidades más comunes para medirla son metros sobre segundos. Decimos metros sobre segundos al cuadrado. El movimiento uniformemente acelerado es un cambio de velocidad en la unidad de tiempo, por lo que entonces hay una primera velocidad, a la que llamamos velocidad inicial, que es esta de aquí, y la cual puede ser cero o tener un valor diferente. Asimismo, hay una segunda velocidad a la que llamamos velocidad final, esta de aquí, y que puede ser un valor mayor a la inicial, o ser el último dato, cero o incluso un valor negativo. Así la expresión matemática es así como esta de aquí, en donde A es igual a la aceleración. Esto representa la aceleración, lo cual puede ser igual a velocidad final menos sobre velocidad inicial sobre tiempo. Al caminar es posible que tu velocidad sea aproximadamente a 2 metros sobre segundo. Si aumentas el paso y caminas o trotas, sería a 4 metros sobre segundo, y esto lo haces en un segundo. Entonces tu aceleración la medimos mediante la relación, esta misma de aquí. Sustituyendo los datos, se tiene que tu aceleración sea de 4 metros sobre segundo menos 2 metros sobre segundo igual a 1 segundo igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado, y así quedaría esto que es de acá pero representado. Concluimos estos 3 temas muy importantes que espero que les hayan servido. Son temas más que nos sirven más para introducir al tema que queremos llegar. Espero que les sirva, de verdad. Un saludo. Y un agradecimiento a nuestro profesor de física, el maestro Arturo Pérez Ruiz. Gracias a él pudimos lograr este objetivo, que era poder hacer el video explicándole a todos ustedes nuestros temas, que son muy importantes en la física y además de ser muy básicos. En la vida diaria. Exactamente. Espero que les haya servido. Gracias. Saludos. Hasta la próxima.